Vamos a seguir con esta serie de los concilios ecuménicos. Estamos ya en torno al final de la lista de concilios y qué bueno que podamos hacer este recorrido para conocer mejor la historia de la Iglesia y para aprender del pasado de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en la historia de los concilios y en concreto el concilio de Vienne. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a centrarnos hoy en el concilio siguiente, que es el concilio de Vienne, en el año 1311 y 1312 en Francia, ¿no? Seguimos en este contexto, ¿no? Hablábamos en los últimos capítulos de los concilios de Lyon, en el sur de Francia, y vamos a seguir en el mismo país, en Vienne, en Francia, hablando un poquito del contexto histórico, ¿no? Déjenme detenerme un poquito en eso y vamos explicando lo que hizo el concilio, ¿no? El concilio de Vienne, como hablábamos antes, en Francia, es convocado porque en ese momento el Santo Padre está ya viviendo en Francia, ¿no? Hoy vamos a ver cómo esto va a marcar la historia de la Iglesia durante muchos siglos, ¿no? El Papa siempre, quitando el primer momento de la Iglesia, que San Pedro vivió un tiempo en Antioquía y después se mueve a Roma. Desde que Pedro se movió a Roma hasta este momento, el Papa ha vivido en Roma. La sede papal ha sido siempre la ciudad eterna, Roma, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero hay un periodo interrumpido, que es el que ustedes y yo estamos repasando de la historia de la Iglesia, cuando el Papa tiene que ir casi de refugiado o de exiliado a Francia. El Papa de esta época es el Papa Clemente V, y convoca el concilio entre los años 1311 y 1312. El motivo principal de este concilio es resolver la situación de la orden de los templarios. Ahora vamos a explicar un poquito cuál era esta orden y para qué servía, ¿no? Y muy cuestionado también este concilio por la presión del rey de Francia, Felipe IV, al que se le apodaba también el Hermoso, ¿no? Felipe IV el Hermoso de Francia, que busca disolver esta orden y apropiarse de sus bienes. Fíjense que aquí ya empieza un tema recurrente en la historia del mundo, podríamos decir, de los países cristianos, ¿no? Ahora va a empezar a haber una separación muy fuerte entre la Iglesia y el Estado. Y el Estado, en lugar de ver la Iglesia como un bien para la cultura, para la sociedad, va a empezar a verlo como un mal. Y muchos estados van a querer apropiarse los bienes de la Iglesia, ¿no? Pedirlos para sí mismos, para enriquecerse, porque ya no ven la bondad de la Iglesia, ¿no? Esto va a empezar aquí. Esto va a ser algo que va a marcar después la historia del mundo, ¿no? Van a haber expropiaciones de territorio eclesiástico en España, por ejemplo, en Italia, en nuestros países, ¿no? Muchos gobiernos latinoamericanos quitaron propiedades a la Iglesia, ¿no? Para quedarse con ellas. Y es una lástima, ¿no? Porque al final pasa que los gobiernos o los políticos no son capaces de ver el bien que hace la Iglesia, ¿no? Si hay una institución, veámoslo desde un nivel humano, ¿no? Si hay una institución que ayuda a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, en este mundo, es la Iglesia Católica, ¿no? Más que cualquier otra ONG o que cualquier otra institución. Esto no lo dice nadie, no lo predica nadie, pero es importante, número uno, que lo sepamos, y número dos, que lo prediquemos, porque si no parece que la Iglesia es la leyenda negra de la Iglesia, ¿no? Todos decimos la Iglesia tiene mucho dinero, la Iglesia tiene muchos bienes, porque vemos las iglesias bonitas que hay en Roma o en algunos países europeos, ¿no? Bueno,
Eso, podríamos decir, es parte del patrimonio de la iglesia, es importante para la iglesia, pero la iglesia, si hiciéramos cuenta, ¿verdad?, gasta millones de dólares de dinero en general, de las diferentes monedas alrededor del mundo, en ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los refugiados, a los necesitados, ¿no? Y lo hace alrededor del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos tenemos lo que se llama Caridades Católicas, que se dedica a esto, ¿no? Si uno va a Caridades Católicas tiene una clínica, ayuda a mujeres que han sufrido abortos, ayuda a mujeres embarazadas que necesitan ayuda, ayuda a refugiados que vienen de los diferentes países alrededor del mundo. Tiene abogados de inmigración, dan clases de inglés, dan clases de ciudadanía, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Adopción y muchas cosas, ¿no? Caridades Católicas está constantemente ayudando a un nivel civil y a un nivel social. Fíjense que lo más bonito de Caridades Católicas es que a nadie se le pregunta, ¿usted es católico?, para ayudarlo, ¿no? Caridades Católicas ayuda al que busca ayuda en Caridades Católicas, sea católico, sea musulmán, sea evangélico, sea ateo, le da igual a Caridades Católicas, ¿no? Porque la idea de Caridades Católicas es ayudar a los necesitados, punto. No hace falta que sean cristianos ni que sean católicos para ayudarlos, porque entendemos que en el rostro de los pobres y los necesitados está Cristo, ¿no? En nuestros países quizás podríamos hablar de Cáritas Internacional, que es lo mismo que Caridades Católicas, pero se le llama de otra manera, ¿no? En nuestros países también Cáritas ayuda muchísimo con todas estas cosas que acabo de hacer la lista, y sabemos que da de comer a los pobres, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no? Hay diferentes bancos de alimentos donde la gente va a pedir comida a las parroquias alrededor del mundo. Cuando hay desastres naturales, díganse terremotos, díganse huracanes, díganse tsunamis, todo tipo de desastres naturales, Cáritas siempre está involucrado en repartir ayuda a los damnificados y a los pobres y a los necesitados. Bueno, esto es un tesoro de la iglesia, ¿eh? Miren que a San Juan Crisóstomo, cuando le preguntaron que cuál era el tesoro más grande de la iglesia, esperaban que dijera el templo, las cosas materiales, ¿no? Y San Juan Crisóstomo llevó a las personas a ver a los pobres que estaban en el basement de la parroquia y les dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Y qué verdad tan grande que el tesoro más grande que tenemos en la iglesia católica es la gente, son los necesitados, son los pobres, porque en ellos podemos ver el rostro de Cristo, ¿no? Hago esta pequeña introducción para que todo lo que voy a decir ahora no nos escandalice, ¿no? Las cosas materiales siempre causan problemas, pero veamos más allá de las cosas materiales y aprendamos a ver también la historia de la iglesia con visión sobrenatural, con visión espiritual, que es muy importante. Bueno, el Papa Clemente V es, podríamos decir, un papa de Aviñón. Aviñón es una ciudad francesa donde van a empezar a vivir de ahora en adelante los romanos pontífices. Y es bien interesante porque vive ahí muy influido por el emperador Felipe IV, ¿no? Ya el papa podía haber vuelto a Roma, ¿verdad? Ya se había acabado el peligro en Roma, podía haber agarrado sus cositas y volverse a Roma, pero influido por el poder político, el papa decide quedarse a vivir en Aviñón, en Francia, ¿no? Más por una cuestión, podríamos decir, económica, más por una cuestión práctica que por una cuestión espiritual, ¿no? Podemos ver aquí cómo hasta el Santo Padre, el romano pontífice, el Papa, puede ser influido, podríamos decir, por los problemas materiales. Y aquí por una cuestión de conveniencia, con el emperador, con el rey Felipe IV, el Papa decide quedarse a vivir en Aviñón. Esto va a causar unos problemas teológicos y estructurales en la iglesia tremendos. Tenemos testimonios y cartas de muchos santos que se dedicaron a escribirle a los papas, ¿no?, para invitarlos a volver a Roma, ¿no?, para evitar problemas y confusiones, ¿no? Entre ellos me viene a la cabeza, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, una mujer, ¿no? Siempre decimos que las mujeres en la iglesia no tienen autoridad, que no dicen nada. Bueno, Catalina de Siena, que era, podríamos decir, una laica común y corriente, ¿verdad?, no tuvo miedo de escribirle cartas al Papa para decirle que volviera a Roma.
Y fueron muchas cosas las que influyeron en la decisión del Papa de volver a Roma, pero yo podría decir y dar testimonio que las cartas de Santa Catalina de Siena influyeron bastante, ¿no? Porque era una mujer de Dios y quería que el Papa hiciera la voluntad de Dios. Bueno, Felipe IV, como hemos dicho antes, el rey de Francia, estaba muy interesado en eliminar la orden de los templarios, ¿no? Los templarios era una orden que se dedicaba, podríamos decir, a reorganizar la iglesia alrededor del mundo, ¿no? Participaron en las cruzadas y se dedicaban a conquistar territorio para la iglesia. Entonces podríamos decir que los templarios tenían mucho poder político, mucho poder militar y mucho poder adquisitivo, ¿no? Mucho dinero también. Felipe IV quería quedarse con la orden de los templarios y suprimirla, ¿no? Para poder quedarse con todos sus bienes y con todo su poder. Volvamos para atrás, ¿verdad? Hace algunos programas hablábamos de cómo los concilios decían que los sacerdotes y los clérigos tenían prohibido participar de la guerra y participar de las cuestiones políticas. Ya vemos que lo que los concilios legislan no coincide siempre con la realidad, ¿no? Ya los concilios han prohibido que los clérigos hagan esto, pero la orden de los templarios sigue viva, ¿no? Y los clérigos siguen haciendo estas cosas, ¿no? Y por eso siguen habiendo estos problemas, ¿no? Se convoca el concilio de Vienne por el Papa Clemente V y el rey o el emperador Felipe IV de Francia, y vienen alrededor de 300 obispos y distintos representantes de las órdenes religiosas y de las universidades. Hablábamos ya en los concilios de Lyon cómo se invita a algunos teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, que muere de camino a Lyon. Ya aquí empieza la práctica de invitar a algunos teólogos o algunos peritos, algunos expertos en algunos temas teológicos, para consultarlos durante el concilio, ¿no? Esto va a ser bien importante, ¿no? Fíjense que si vamos para adelante en la historia de la iglesia, que más adelante vamos a hablar de ese concilio, pero si habláramos del Concilio Vaticano II, que es el último gran concilio ecuménico de la historia de la iglesia, en el Concilio Vaticano II participó de perito el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y también estuvo muy involucrado San Juan Pablo II, ¿no? Podríamos decir que fue como una preparación para lo que después el Señor le tenía preparado a los dos, que fueran obispos, que fueran cardenales y que fueran papas, ¿no? Bueno, es bien interesante porque ellos fueron, podríamos decir, testigos directos del Concilio Vaticano II porque participaron en él, ¿no? Por eso todos los escritos que tenemos de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre la interpretación del Concilio Vaticano II y cómo vivir o practicar los documentos del concilio son un tesoro, ¿no? Son una joya. Pero bueno, como no quiero adelantar acontecimientos, ya hablaremos de eso cuando hablemos del Concilio Vaticano II, ¿no? Además, participaron de este concilio de Vienne los templarios, la orden de los templarios, especialmente el gran maestre, o podríamos decir la cabeza de la orden, que era un tal Jacques de Molay, que pidió defender la inocencia de la orden, pero que nunca fue escuchado, ¿no? Casi que fue un juicio, podríamos decir, injusto, ¿no? Este concilio va a condenar la orden de los templarios, va a suprimir, es decir, va a cerrar, va a acabar con la orden de los templarios, sin una presunción de inocencia, ¿no? Celebrábamos hace unos días la fiesta de San Luis, rey de Francia, ¿no? San Luis, rey de Francia, es famoso porque fue el que creó en el derecho civil la presunción de inocencia, ¿no? Que ahora en este mundo moderno ya casi ya no existe, ¿verdad? Pero la presunción de inocencia es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en el mundo en el que vivimos, sobre todo por la tecnología y las redes sociales, nos encanta criticar y nos encanta condenar. Vemos una noticia y decimos, a la cárcel, ¿no? Que lo maten, ¿no? Que se vaya al infierno, ¿no? O sea, somos como muy dados a acusar a los demás sin tener pruebas.
Y esto es algo muy grave, ¿no? Por eso en el mundo de hoy tenemos tantos problemas, ¿no? Bueno, San Luis, rey de Francia, instituyó que tenemos que tener un juicio justo y hay que revisar las pruebas y hay una presunción de inocencia, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario con las pruebas. Aquí ya vemos lo importante de esto, porque en este concilio de Vienne se va a condenar la orden de los templarios, se va a suprimir la orden de los templarios, pero sin un juicio justo, ¿no? Podríamos decir casi de manera injusta, porque Felipe IV quería quedarse con los bienes de los templarios y es lo que hizo, ¿no? Después de este concilio de Vienne. Bueno, el concilio promulga algunas constituciones y algunos decretos. Entre ellos lo más importante podríamos decir es, número 1, la supresión de la orden de los templarios. No es declarada formalmente, ¿verdad? Pero por presiones políticas del emperador y por prudencia se suprime, se acaba con la orden de los templarios. Se supone que lo que el concilio decide es que los bienes de los templarios pasen a otra orden, la orden de los hospitalarios o la orden de San Juan en Jerusalén, que es otra orden en este tiempo, ¿no? Y ese era el plan del concilio, ¿no? Aunque después la realidad es que Felipe IV, el rey, se quedó con la mayoría del dinero y de las posesiones de los templarios. Por eso es muy interesante en Europa ver que muchas veces los políticos, el Estado, son dueños de territorios de la iglesia o son dueños de alguna iglesia o de algún templo, ¿no? Porque hay diferentes momentos de la historia de la iglesia donde se suprime una orden y el poder político se queda con los bienes de esa orden religiosa. Bueno, quizás alguno está ahora mismo escandalizado diciendo, ¿cómo puede pasar eso, no? Bueno, quizás parte del problema es que cuando está tan mezclado el poder político con el poder religioso, pues suceden estas cosas, ¿no? Hay confusión. Hasta cierto punto nos ayuda a distinguir, ¿no?, entre quién es la sociedad civil y quiénes somos la sociedad eclesial, ¿no?, entre el poder político y el poder espiritual. En esta época seguimos todavía con el problema de las cruzadas, ¿no?, y de la Tierra Santa. Se intenta de nuevo una cruzada contra los musulmanes, pero que no tiene éxito, ¿no? Pensemos, ¿no?, el imperio árabe musulmán es un imperio fuerte, ¿no?, que ahora mismo son dueños de la Tierra Santa. Y se intenta recuperar la Tierra Santa a base de, podríamos decir, batallas o incursiones en territorios, sobre todo con la Orden de los Templarios y con mucha gente que quiere colaborar, pero no hay éxito en esta empresa. No es tan fácil como se piensa, ¿no?, recuperar la Tierra Santa. En esta época también hay alguna pequeña reforma eclesiástica. Ya hablábamos de esto en los diferentes concilios anteriores, pero es bien interesante ver cómo la iglesia está constantemente reformándose o constantemente renovándose por necesidad, ¿no? No es bueno que la iglesia se quede estancada, ¿no? No lo pensemos como evolución, ¿no? A veces pensamos, la iglesia tiene que evolucionar. Siempre que yo oigo a las personas decir eso, me da un miedo tremendo, ¿no? Porque evolucionar significa cambiar, ¿no?, cambiar las doctrinas y cambiar el modo de pensar. La iglesia no necesita evolucionar, la iglesia necesita reformarse, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que reformarse tiene que ver con arreglar lo que ya tenemos o modificar lo que ya tenemos, ¿no? Porque la iglesia no cambia sus doctrinas, ¿no? Solo modifica el modo de expresarla teológicamente o el modo de vivirla en la sociedad actual, ¿no?, pero no cambia sus doctrinas. Por eso es bien interesante ver que una de las reformas eclesiásticas más importantes en esta época va a ser la reforma del clero. Esto ya está preparando lo que más adelante va a ser el gran concilio de esta época, que es el concilio de Trento, ¿no? El concilio de Trento va a tener como principal misión reformar la vida de los sacerdotes y del clero. Ya aquí se apuntan algunas cosas, ¿no? En el concilio de Vienne se apunta primero la vida moral de los sacerdotes, que se asegure que los sacerdotes están viviendo moralmente bien, la formación de los sacerdotes,
Ya en esta época empiezan a surgir lo que son los seminarios y las casas de formación y los títulos eclesiásticos y requerimientos para que alguien pueda ordenarse sacerdote. Necesita primero estudiar filosofía y teología y estar algunos años de formación. Y evitar los abusos económicos, ¿no? Ya hablábamos de esto cuando hablábamos en los capítulos anteriores de luchar contra la simonía, ¿verdad? Y de luchar contra otros problemas de abusos, ¿verdad? Sobre todo el querer sacar provecho material de ser sacerdote, de ser obispo o de ser el encargado de algo en la iglesia. También en esta época la iglesia se involucra muchísimo en las universidades. De esta época son la mayoría de las grandes universidades europeas. Y la iglesia se involucra en el estudio de las lenguas orientales, curiosamente, ¿no? Sobre todo el árabe, el hebreo y el griego. ¿Por qué a la iglesia le interesan las lenguas orientales? Pues por razones obvias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aristóteles, que era un filósofo griego, se habían quemado todas sus obras, ¿no? Y solo existía una traducción árabe de Aristóteles que después alguien tradujo al latín y que después pudo leer Santo Tomás de Aquino y muchos en la iglesia, ¿no? La filosofía de Aristóteles es fundamental para la historia de la iglesia. Tendría que hacer capítulos y capítulos de este programa para explicar la importancia de la filosofía de Aristóteles en la historia de la iglesia, ¿no? Pero solo déjenme dar un ejemplo, ¿no? Esa visión del hombre como ser material y espiritual, ¿verdad? Eso de que el hombre es una unidad entre alma y cuerpo es una idea aristotélica, que Santo Tomás de Aquino retoma y que cambia el modo de ver el cuerpo y el alma en la historia de la iglesia de una manera tremenda, ¿no? De una manera muy equilibrada. El hebreo y el griego por razones obvias, ¿no? Sobre todo por los estudios bíblicos, los textos del Antiguo Testamento en su mayoría en hebreo, pero en algunos textos en griego, y los textos del Nuevo Testamento en griego, ¿no? Pero también algunas obras clásicas de Platón y algunos otros filósofos griegos que se traducen en esta época, ¿verdad? Y algunos textos rabínicos, ¿no? Sobre todo los talmudes, que son como pequeños comentarios al Antiguo Testamento de los rabinos. Entonces se empieza a promover en la iglesia el estudio de las lenguas orientales, ¿no? El árabe, el hebreo, el griego y muchas lenguas más. Por eso a mí me da risa cuando a veces se dice que la iglesia prohibía que las personas estudiaran o que las personas supieran. Si no fuera por la iglesia católica, hermanos míos, no existirían las bibliotecas. Si no fuera por la iglesia católica, hermanos míos, nadie habría estudiado árabe y hebreo y griego y nadie se habría preocupado de traducir las Sagradas Escrituras, ¿no? Es gracias a la iglesia católica que nosotros tenemos bibliotecas, sabemos idiomas, conocemos las Sagradas Escrituras, apreciamos el arte. Si es que no hay más que ir a los museos vaticanos, ¿no? Uno va al Museo Vaticano a ver pinturas, a ver estatuas, y uno dice, ¿quiénes aprecian el arte? La iglesia. La iglesia ha sido la que durante muchos siglos ha apreciado de verdad el arte, ¿no? En las sociedades donde no son cristianos, destruían las pinturas y las estatuas, ¿no? Las vendían malmente, ¿no? Y lo podemos ver en muchos países, ¿no? Ha sido en la cultura occidental católica, sobre todo en los países como España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. Piénsenlo, son los países donde tenemos los mejores museos en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde se apreciaba el arte. ¿Y por qué se apreciaba el arte? Porque había fe. Y la fe hace que nosotros amemos la belleza de las cosas humanas. Y esto es algo que tenemos que entender. Quizás a veces tenemos la idea puritana, ¿no? De pensar, no, la iglesia piensa que todo está mal y todo es pecado. No, eso es puritanismo, ¿no? Eso es una herejía de la historia de la iglesia. La iglesia no piensa eso, ¿no? La iglesia ama todo lo humano y aprecia la belleza, ¿no?
y todas estas cosas. Por eso es tan bonito ver cómo la iglesia, en lugar de no querer promover el arte o la sabiduría, ha estado siempre en la vanguardia de promover, ¿no?, la sabiduría, las universidades, las lenguas, ¿no? Fíjense que hasta las universidades en América Latina, perdón que me meta en este tema, ¿no?, pero las dos primeras grandes universidades en América Latina nacieron casi al mismo tiempo, ¿no? Un día estaba con un mexicano y con un peruano y estábamos peleando sobre este tema. Y tuvimos que ir al internet y buscarlo, ¿no? Y nacieron, si no el mismo año, casi el mismo año, ¿no? La universidad, la primera gran universidad en México, en la Ciudad de México, y en Perú, en Lima, ¿no? La fundaron los españoles, ¿no?, durante la primera colonia, porque, bueno, perdón, me estoy metiendo en unos temas que me encantan y que me puedo desviar muchísimo, pero déjenme solo hacer un resumen. Las colonias, ¿no?, cuando vinieron los colonizadores a América, ¿no?, los ingleses, los franceses y los demás colonizadores vinieron a traer cosas aquí, ¿verdad? Se llevaban las cosas y se volvían a Inglaterra o se volvían a Francia, ¿no? Por eso las colonias más pobres que hay en América Latina son las colonias francesas, sin lugar a dudas, dígase Haití, que es el país más pobre del mundo, y las colonias inglesas, donde casi no quedan indios porque los mataban a todos, dígase este país y dígase Canadá, ¿no? Bueno, en la conquista o en la colonia o en la evangelización, como queramos llamarlo, española, no pasaba esto. Los españoles venían a quedarse. Y no solo venían a quedarse a América Latina, sino que venían a mezclarse con los nativos. Y aunque es verdad que quizás no los trataban de la mejor manera posible, porque no quiero ser yo idealista, sí es verdad que por lo menos les daban su apellido, se mezclaban con ellos, tenían hijos con ellos y se quedaban aquí. Por eso a los españoles les interesó hacer universidades. Díganme ustedes dónde hicieron los ingleses una universidad en sus colonias. Díganme ustedes dónde hicieron los franceses una universidad en su colonia. Eso no existía. Pero en la evangelización o en la conquista española sí pasaba eso, porque los españoles venían a quedarse y querían fomentar, ¿no?, la cultura y el saber en nuestros países. Bueno, polémicas y aparte, voy a seguir adelante, ¿no? También habían algunas cuestiones doctrinales. Aquí quiero detenerme un momento y prometo intentar aterrizar para que el programa no se me haga muy largo. Pero la cuestión doctrinal más fuerte en este Concilio de Vienne va a ser la condena de dos movimientos heréticos. El primero llamado los Fraticelli y el segundo llamado el Beninismo, ¿no? Beninismo. Fraticelli y Beninismo, ¿no?, que eran dos corrientes espirituales radicales ligadas a algunos franciscanos. Bueno, en este momento va a haber un problema doctrinal con los franciscanos. Los franciscanos son maravillosos, ¿no? Uno de mis santos favoritos es Francisco de Asís, pero había un problema estructural con los franciscanos, ¿no? Y es que como son muy espíritu libre, Francisco de Asís era así, ¿verdad?, que hacía lo que quería y la regla era muy básica. Entonces empezaron a existir discusiones entre los franciscanos, ¿no?, de cómo tenían que vivir su espiritualidad. La prueba más grande de esto es que hasta el día de hoy, ustedes verán, hay muchas ramas del franciscanismo. Existen los franciscanos conventuales, los franciscanos capuchinos, los franciscanos regulares. Existen muchas ramas del franciscanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una interpretación distinta de cómo tienen que vivir el carisma franciscano. Hay mucha hermandad entre ellos, no es que estén peleados, pero hay una interpretación distinta, ¿no? Algunos piensan que tienen que vivir en conventos grandes y otros piensan que tienen que vivir en conventos pequeños. Fíjense, una expresión de esto son los colores de los hábitos, ¿no? Ustedes conocen a los franciscanos que están en nuestra diócesis, en la parroquia de San José en Herdon. ¿Qué color es su hábito? Negro, ¿verdad? Porque son de la rama de la tercera orden franciscana. Después tenemos otros franciscanos en la diócesis de Arlington, en Triangle, cerca de Woodbridge. ¿Qué color es su hábito? Café, porque son franciscanos, podríamos decir, de la primera orden.
Y luego, por ejemplo, en Washington, D.C., a la par de la basílica, tenemos un convento de franciscanos capuchinos. ¿De qué color es su hábito? Café, pero un poquito más oscuro. Entonces ven, ya dentro del franciscanismo hay muchas interpretaciones. Bueno, en esta época el problema doctrinal no es que hayan ramas del franciscanismo, sino que hay algunos franciscanos que se desviaron de la doctrina católica. ¿Por qué? Un poco por el problema siempre del individualismo. Fíjense que por eso nosotros debemos amar la iglesia, obedecer a la iglesia y respetar a la iglesia. La iglesia nos garantiza que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno empieza a decir, no, yo voy a hacer yo solo mi interpretación de la Biblia, yo voy a hacer yo solo mis oraciones, yo voy a hacer muy solo, y uno se va volviendo individualista, uno corre el peligro de equivocarse, de corromperse y de empezar a enseñar cosas erróneas o a vivir su fe de manera errónea. Esto pasa mucho en la historia de la iglesia. Hablábamos en los capítulos anteriores de los cátaros y de los albigenses. Bueno, si volviéramos para atrás en la historia de la iglesia, están los pelagianos, ¿verdad? Están los arrianos, están el nestorianismo, están un montón de herejías que nacieron de esta idea de yo no necesito a la iglesia para vivir mi fe. Así nació el protestantismo, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Con la idea de solo la fe, solo la escritura, solo yo puedo hacer una interpretación de esto. Por eso cuando nos ponemos individualistas y nos ponemos a pensar que no necesitamos a la iglesia, que no necesitamos a los sacerdotes, que no necesitamos al obispo, que no necesitamos al papa, ojo, esas ideas normalmente vienen del demonio, ¿no? Que nos va aislando porque él sabe que a él le interesa que nosotros estemos solitos para atacarnos mejor. Bueno, hagamos un resumen primero de los Fraticelli y después del beninismo, ¿no? De los Fraticelli podemos decir que este movimiento surge en el siglo XIII y XIV dentro de la orden franciscana. Dentro de la orden hay una pequeña división, podríamos decir. Están por un lado los espirituales, ¿verdad? Que querían vivir la pobreza absoluta de San Francisco sin tener ningún bien. Acuérdense que la raíz de la espiritualidad franciscana es la pobreza, ¿no? Pero claro, cuando se estructura la orden religiosa, pues empiezan a tener conventos, empiezan a tener casas, empiezan a tener tierra. No ellos de manera individual, sino la orden, porque es necesario para organizar una familia religiosa, ¿no? Pero algunos franciscanos que se llamaban los espirituales querían vivir la pobreza tan radical que no tuvieran nada, ¿no? Ni siquiera la orden religiosa. Y luego estaban también, podríamos decir, otra división de los franciscanos llamada los conventuales, que quería una cierta moderación y tener posesiones comunitarias que son necesarias para que una orden religiosa funcione. Fíjense que los Fraticellis eran un grupo radical, podríamos decir, ¿no? Derivado del franciscanismo, ¿no? O sea, esto de la pobreza llegó a tanto que terminaron dejando la orden franciscana para vivir mejor la pobreza. Entonces, fíjense, esto es el problema, ¿no? Cuando uno radicaliza tanto una idea, que eso me lleva a dejar la iglesia, a dejar la orden religiosa, pues surgen problemas como surgieron aquí, ¿no? Rechazaban cualquier forma de riqueza o propiedad, incluso en común, aunque no fuera la comunidad la que tuvieran los bienes, ¿verdad? Y consideraban la iglesia eclesial o a la iglesia oficial como corrompida, ¿no? Por las riquezas y el poder. Esto es tremendo, ¿no? Porque la jerarquía necesita tener riquezas para gestionar la iglesia, ¿no? Y necesita tener poder para tener autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, pues estos franciscanos empezaron a ver al papa, a los obispos, a los sacerdotes, a la estructura jerárquica de la iglesia como corrompida por la riqueza y el poder, ¿no? ¿Y quiénes eran los puros? Ellos. ¿Y saben cuál es el peligro de esto? Cuando uno empieza a decir los demás son los corrompidos y yo soy el puro, que ¿quién me corrige a mí? ¿Verdad? ¿Quién me corrige a mí? ¿Quién me asegura a mí que de verdad yo soy el puro y no me estoy llenando de soberbia, de amor propio? ¿Verdad? Es muy difícil y es lo que le pasó a estos Fraticelli. Algunos incluso llegaron a decir que el Papa y la jerarquía habían apostatado, ¿verdad?
y se proclamaban la verdadera iglesia de los pobres. Miren, no me quiero ni meter en este tema, pero a nosotros nos suena muchísimo la expresión la iglesia de los pobres. Y nos suena muchísimo la expresión la iglesia de los pobres porque en América Latina durante un tiempo estuvo de moda la teología de la liberación, y no toda la teología de la liberación es mala, ¿no? El cardenal Ratzinger de hecho escribió un documento sobre la teología de la liberación diciendo que habían teologías de la liberación buenas, pero también dice él, habían teologías de la liberación malas, ¿no? Y esto era una idea viva en las teologías de la liberación. Está la iglesia jerárquica corrompida y luego estamos la iglesia de los pobres, que somos los buenos, ¿no? Los malos son ellos, los buenos somos nosotros, ¿no? Ven, estas ideas son muy peligrosas, ¿no? Y hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Piénsenlo. Cuando el obispo le dice que no a uno en algo, pues uno se puede meter en esta lógica, decir, el obispo es el malo, ¿no? Porque me dijo que no, el sacerdote de mi parroquia es el malo porque no me presta un salón para tener una reunión, ¿no? Ven, es muy fácil caer en esta lógica, no es verdad que ellos se habían radicalizado, pero es muy fácil. Bueno, la iglesia consideró sus doctrinas heréticas, obviamente, puesto que ponían en cuestión la autoridad papal y la estructura eclesial. Por eso varias bulas papales condenan a los fraticellis. Y el problema de los fraticellis es llevar la pobreza a tal extremo que se tenga que romper con la iglesia y con la obediencia a la iglesia por amor a la pobreza. No podemos absolutizar las cosas, ¿no? Hasta el punto de que nos lleven a romper con la iglesia. Bueno, déjenme hacer un resumen muy corto del benignismo, que es, podríamos decir, la otra corriente herética, y terminamos. Esta corriente herética estaba más, los fraticelli vivían más en la zona de Italia, ¿no? Que es donde nació el franciscanismo y Francia. El benignismo es un movimiento laico, en este sentido diferente, porque los fraticelli eran religiosos, ¿verdad? Nacido en Flandes y en Alemania en el siglo XIII. Son sobre todo mujeres laicas que vivían en comunidad con algunos votos simples de pobreza, castidad y obediencia. Y hay un equivalente masculino también, podríamos decir, hay una rama masculina y una rama femenina. No son una orden religiosa, son una asociación de laicos que han decidido vivir en comunidad, dedicarse a la oración, a la caridad y al trabajo. En este sentido suena muy bien, ¿no? Decir, qué bonito, ¿no? Laicos que se reúnen a trabajar. Pero ahora vamos a ver el problema, ¿no? Vivían en algunos lugares que se llamaban beaterios, que eran como casas o barrios donde vivía toda esta gente, y ofrecían a las mujeres una vida espiritual sin necesidad de entrar a un convento, ¿no? En este sentido suena bastante bien. ¿Cuáles eran los problemas doctrinales con el benignismo? Primero, la mística libre y el quietismo medieval, ¿no? ¿Qué es la mística libre? Pues pensar, yo solo me voy a autoguiar, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Y en la historia de la iglesia esto se ha dado muchas veces, ¿no? Yo no necesito nadie que me guíe, yo no necesito un director espiritual, yo no necesito un obispo, yo no necesito al papa, ¿no? Esto se presta mucho para radicalizarse y para terminar creando sectas en la historia de la iglesia. Así que cuidado, ¿no? Yo les digo a ustedes que son laicos, ¿no? Tengan mucho cuidado porque lo que ustedes enseñan no lo enseñan con autoridad, ¿no? Lo enseñan bajo la autoridad de la iglesia y en este sentido tienen que ser obedientes a su obispo, a sus sacerdotes y al papa, porque si no es muy fácil desviarse, ¿no? El quietismo medieval es un poco la idea de la anulación de la no necesidad de la iglesia, ¿no? La no necesidad de los sacramentos para salvarse, ¿no? Esto es algo que también tenemos que tener muy vivo en esta época, ¿no? Amar mucho los sacramentos y frecuentar mucho los sacramentos, porque eso siempre nos va a mantener dentro del seno de la iglesia y nos va a ayudar a ser obedientes a la jerarquía, ¿no? Bueno, el Concilio de Vienne condena estos errores, ¿verdad? Aunque podríamos decir que después de la condena del concilio siguen vivas algunas corrientes de los fraticellis
y del benignismo. Bueno, quería repasar estas dos corrientes con ustedes porque creo que nos ayudan a entender el momento actual de la iglesia y cuánto tenemos que amar la iglesia, la jerarquía, el papa, los sacramentos, porque son garantía para nosotros de que estamos haciendo la voluntad de Dios y que no nos estamos desviando, ¿no? Es muy fácil para nosotros desviarnos. Bueno, y por último, déjenme decir que el concilio resuelve todas estas cosas primero con la bula Vox in excelso, que suprime la orden de los templarios, y con la bula ad providam, que supuestamente hace el traspaso de los bienes de los templarios a los hospitalarios, aunque eso no sucedió del todo, como decíamos antes, ¿no? Se reafirma la necesidad de la cruzada, que nunca llegó a hacerse con la Tierra Santa otra vez, y se consolida el poder del papado en Aviñón, que también demuestra su dependencia de la monarquía, ¿no? Quizás este es el problema, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo llegó el Papa a Francia? Llegó a Francia porque el rey lo acogió, ¿no? Con buena voluntad. Pero el rey se ha hecho tan influyente en el papado que ahora el Papa no puede volver a Roma porque el rey no lo deja. Fíjense qué tremendo, ¿no? Cómo se corrompen las cosas, ¿no? Hemos pasado de un rey que ayudaba al Papa, benévolo, que le da refugio a un Papa afligido, a un rey que tiene más poder que el Papa y que le dice lo que tiene que hacer. Por eso en la iglesia tenemos que tener siempre mucho cuidado con nuestra relación con los políticos. Yo sé que a veces colaboramos, ¿no? La iglesia con los políticos, pero la iglesia nunca debe venderse al poder político, ¿no? Sean partidos de derecha o sean partidos de izquierda, sean partidos pro vidas o partidos no pro vida. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia está por encima de lo político. La iglesia es la voz de la conciencia y la iglesia tiene que decirle siempre a todos lo que están haciendo mal. Es importante no vendernos al poder político porque después vienen estos problemas como está pasando en este concilio de Vienne. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no estoy todo el día hablando y todos tenemos que descansar, ¿verdad? Pero terminemos diciendo que este recorrido por la historia de la iglesia nos sirva primero para reflexionar de manera personal, para reflexionar quizás en nuestros grupos y en nuestras parroquias, y para darnos cuenta de la gran importancia del Papa, de los obispos y de la jerarquía de la iglesia. Terminemos rezando una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa sobre el Concilio de Vienne, y le pedimos que nos ayude siempre a amar a la Iglesia, nuestra Madre, a amar a la jerarquía de la Iglesia, especialmente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y que seamos siempre obedientes para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y que nunca nos dejemos vencer por el individualismo. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.